Sean todos ustedes bienvenidos a esta segunda lección de nuestro curso de segundo grado que se titula La Iglesia en la Antigua Alianza. Primero quiero hacer una corrección o una aclaración en cuanto al título de esta lección. Todos sabemos que en la Antigua Alianza no había iglesia, había sinagoga. Y de hecho, a partir de más o menos del año 100 de nuestra era, la sinagoga le declara la guerra a la iglesia. Por este título lo que queremos decir es que vamos a buscar en la antigua alianza el germen de la iglesia, los orígenes de nuestra iglesia católica. Bueno, primero tenemos que en la historia de la salvación intervienen dos elementos, el misterio y la historia. El misterio es el elemento divino y la historia es el elemento humano. El elemento divino, bueno, la iniciativa de salvación parte de Dios nuestro Señor. Y es un misterio, no porque Dios tenga algo que nos quiera ocultar o que piense que no debamos de saber, sino porque al hombre con su limitada capacidad le es difícil entender. Y este misterio solo puede ser conocido por el hombre por medio de la revelación. Dios se revela al hombre de manera progresiva a lo largo de la historia. La historia pues es el conjunto de acontecimientos humanos valiéndose de los cuales Dios prepara el establecimiento de su reino, formando de un hombre, Abraham, formando un pueblo. Posteriormente ese pueblo se convierte en una nación, Israel, y así hasta llegar al reino de Dios, tal y como lo conocemos ahora en la iglesia. Eh, Muchas de las veces los hombres y las personas que han contribuido en la historia de la salvación lo han hecho de manera inconsciente, es decir, sin darse cuenta. Y Dios se va valiendo de todos estos elementos históricos, personajes, figuras, decisiones de gobierno, para ir poco a poco dándole forma a esta historia de la salvación y a su corona, que es el establecimiento de la iglesia. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo para que esto no quede como que en el aire, que no sepamos si realmente esto es cierto o no es cierto. Se dice que los antiguos romanos, el Imperio Romano construyó una red de caminos que abarcaba buena parte de Europa y el norte de África con la finalidad de poder movilizar sus tropas de manera más eficaz en los países que habían conquistado. Sin embargo, estos ingenieros romanos que construyeron estos caminos, muy buenos a propósito, muchos de los cuales aún hoy en día están en operación, ni siquiera sospechaban que al construir esos caminos estaban pavimentando las calzadas por donde después se difundiría el Evangelio. La frase todos los caminos llevan a Roma pues es una frase real en ese contexto histórico. Es decir, cualquier camino, si nosotros estábamos en Libia, por ejemplo, cualquier camino que tomáramos, tarde o temprano tendría que desembocar precisamente en Roma. Y por esos caminos fueron los predicadores de nuestra fe hasta alcanzar el mismo corazón del imperio que se volvería, digamos, el corazón también de la iglesia. Dios prepara el camino para el establecimiento de su reino y esto se puede ver en la antigua alianza a través de figuras, promesas y profecías. Las figuras son personajes, actos y acontecimientos que presentaron o representaron de antemano los caracteres de alguno de los elementos del reino de Dios que hoy conocemos, como podría ser el propio Jesús o la iglesia. En el caso, por ejemplo, de Jesús, bueno, pues uno de sus figuras pues es precisamente Isaac, que va camino al sacrificio cargando la leña para el sacrificio, emulando precisamente a Cristo que va cargando su cruz. Propio Moisés sería una figura
Moisés intercesor, Moisés dador de leyes y preceptos, pues era una figura del Maestro Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia también tiene sus prefiguraciones, por ejemplo, el arca de Noé. También, por ejemplo, se dice que las aguas del Mar Rojo que se abren para dar una nueva vida en libertad al pueblo de Dios, pues son una prefiguración de las aguas bautismales. Entonces, hay diferentes figuras en el Antiguo Testamento que uno puede fácilmente reconocer. Las promesas, bueno, pues son como su nombre lo dice, promesas o propuestas que alentaban al pueblo de Dios en su marcha ascendente hacia la plenitud de los tiempos. Estas promesas se sucedieron muchas veces, la mayoría de las veces eran promesas de salvación, de rescate, de perdón, de, eh, pues de volver a la amistad con Dios nuestro Señor. Y la promesa inicial de Abraham pues es la de tener muchos hijos, y la vamos a ver más adelante. Las profecías eran mensajes que Dios transmitía por medio de terceras personas, profetas, que pues podían ser de muy diverso contenido. Algunos eran profecías de acontecimientos felices, otros eran de acontecimientos alegres, otras eran para descubrir quizás algún pecado que estaba haciendo daño. Pero el profeta más importante, es decir, uno de los más importantes, Isaías, por ejemplo, se dedicó a profetizar acerca de las circunstancias en las que habría de nacer el Salvador del mundo, es decir, Jesucristo. Figuras de Jesús en el Antiguo Testamento tenemos varias. Por ejemplo, a el justo Abel, que ofrece sus holocaustos a Dios nuestro Señor; Isaac, del que ya habíamos comentado, que va subiendo el monte para el sacrificio, cargando la leña del sacrificio, emulando precisamente a Jesús. El Cordero Pascual, que servía para reconciliar a los hombres y Dios en la época de la Pascua, pues también es una figura de Jesús nuestro Señor, que es precisamente el Cordero sin mancha, que a veces se le llama. Moisés, como ya habíamos dicho, pues es el intercesor entre Dios y los hombres y el dador de las leyes al pueblo de Israel. Precisamente durante la predicación de Jesús, la figura de Jesús va a ser contrapuesta en muchos de los casos a la figura de Moisés, porque pues Moisés tenía otro carisma, otra personalidad, y en el inconsciente colectivo del pueblo judío, pues había adquirido ya la figura de pues un semidios, es decir, de alguien que había sido intercesor entre Dios y los hombres, y era muy difícil para el pueblo de Israel pensar que otro, incluso aunque fuera el Hijo de Dios, aunque hiciera las señales que hiciera Jesús, pues pudiera tener ese mismo impacto, ¿no? Esa misma capacidad para interceder entre Dios y los hombres y para reconciliarlos. Y también, como decíamos, pues hay varias figuras de la iglesia, del reino de Dios, en el Antiguo Testamento. En primer lugar, el arca de Noé. ¿Por qué el arca de Noé? Bueno, pues porque ninguno de los que estaban fuera del arca se salvó. Esa misma experiencia la tenemos todos los que en alguna época de nuestra vida pues hemos estado fuera de la iglesia, es decir, esa sensación de estar perdidos, esa sensación de no saber dónde ir, esa sensación de confusión, de mezcla de ideas cristianas con ideas de dudosa procedencia, etcétera. Otra figura también es la de la esposa fiel. De hecho, en el Antiguo Testamento, las infidelidades del pueblo de Israel, las repetidas traiciones a la alianza con Dios, eran equiparadas a lo horrendo de una infidelidad conyugal. Por eso a veces a los idólatras se les llama también adúlteros, ¿no? O se le considera algo parecido al adulterio. Bueno, pues la iglesia es esa esposa fiel, ¿verdad? De la que se habla quizás con añoranza en el Antiguo Testamento, y el pueblo de Dios reunido al monte, al pie del monte Sinaí, pues es también una prefiguración de la iglesia reunida también para escuchar la palabra de Dios nuestro Señor por medio de Jesucristo.
Para formar su iglesia, Jesús procedió formando minorías que se multiplican. Alrededor de Jesús habría, por decirlo así, tres cinturones. Un primero que serían el de los apóstoles, a quienes Jesús eh, pues daba sus enseñanzas directamente, les aclaraba, les acompañaba, les mostraba una nueva forma de vivir y de ser. Después de los apóstoles había otro grupo de personas que seguían a Jesús sin ser los apóstoles, entre los cuales la Biblia dice que había varias mujeres, y estos eran como que seguidores más asiduos de Jesús. Cuando Jesús los manda a predicar, bueno, pues eh, nos dice la Biblia que eran 72, bueno, podrá haber sido más, podrá haber sido menos, pero había un cinturón más allá de los apóstoles, y fuera del cinturón de los discípulos pues había un mar de personas que se acercaban a Jesús, no por tener incluso muchas de las veces interés en sus enseñanzas, sino por pues el espectáculo que representaban sus milagros, quizás para comer gratis, esperando que multiplicase nuevamente los panes, etcétera. Pero habría otro grupo más afuera, que fue el grupo que inmediatamente quizás se dispersó después de la crucifixión de Cristo. Bueno, históricamente la fecha, el día exacto en que la iglesia conmemora su fundación es Pentecostés. En Pentecostés tenemos a todos los elementos básicos de la comunidad eclesial, a los apóstoles, y bueno, en ellos pues tenemos el primer colegio apostólico y a la Santísima Virgen María, entre otras mujeres que estaban ahí presentes con ellos. Estos son, se podría decir, que los elementos, las semillas de la iglesia en su primer día. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque los apóstoles pues son la base del colegio apostólico, y los apóstoles, conscientes de la finitud de su existencia, se ocuparon de formar a otros para que ocuparan su lugar como obispos en las diferentes iglesias, y este poder de nombrar obispos se ha ido transmitiendo de generación en generación. Así que cuando veamos a nuestros obispos católicos, pues lo que estamos viendo es una persona que comparte esa autoridad de los apóstoles y que la recibió directamente de ellos. No se nombró a sí mismo, no lo nombró a otra persona, sino que es un, digamos, es un heredero de los apóstoles. Y esto, la fundación histórica de la iglesia es en Pentecostés. Y nosotros también como cristianos esperamos la segunda venida de Cristo, la parusia o el fin de la historia. Aquí hago un pequeño alto. A diferencia de todas las demás historias que puedan existir de otras instituciones, personas o naciones, la historia de la iglesia es una historia diferente porque tiene un principio, la creación, y tiene un final que es la parusia. Si nosotros comparamos esto con la historia de nuestro país, por ejemplo, bueno, pues nuestro país tuvo un principio, ¿verdad? Aquel 15 de septiembre de 1810, cuando Hidalgo llama a la insurrección en contra del dominio extranjero, pero pues nadie se atrevería a decir cómo va a terminar la historia de México. Es más, no podríamos ni asegurar que dentro de 200 o 500 años siguiéramos existiendo como nación. A diferencia de la historia de las naciones, de las personas o de las cosas, la historia de la iglesia, la historia del reino de Dios, la historia como la contamos nosotros los cristianos, sí tiene un final que es la parusia, cuando Jesús venga, pero ya no como reconciliador de la humanidad, ya no como un humilde predicador del arrepentimiento, sino como justo juez. En la gráfica, por ejemplo, que probablemente sea de inspiración protestante, se ve, por ejemplo, al pueblo reunido de uno a otro extremo de la tierra, y pues se ve a Jesús regresar con gloria, acompañado de sus ángeles. ¿Cuál es el elemento protestante en esta imagen? Pues es el fuego, ¿no? Que los protestantes sienten que va a ser acompañado de grandes calamidades y destrucciones y todo esto,
que muchas de esas destrucciones incluso ya las estamos viendo, pero lo que nosotros esperamos es la segunda venida de Cristo. Por eso es un absurdo cuando hay personas que dicen, Cristo viene, ¿estás preparado? Pues Cristo no viene, Cristo ya vino. Y prueba de que Cristo ya vino, pues es precisamente la existencia de la iglesia. Lo que estamos esperando es su parusia, su segunda venida. Esa comunidad mosaica, esa comunidad salida de la esclavitud, reunida en torno a Moisés, caminando por el desierto y posteriormente ya establecida en la tierra prometida, pues también prefiguró a la iglesia y la prefiguró porque tiene tres elementos básicos que también tiene la iglesia en nuestro momento. Primera, un sacerdocio que descansó originalmente en la persona de Aarón y sus sucesores. Tiene un culto que en algunos elementos se parece incluso al culto católico. No olvidemos que el antecedente histórico de la Iglesia Católica pues es precisamente la sinagoga y bueno, desde el punto de vista ritual, muchas cosas de la Iglesia Católica se parecen a la sinagoga y en sus miembros también. De hecho, pues eso es algo que todos lo sabemos. Los primeros miembros de la Iglesia no fueron, digamos, venidos de otro pueblo que no fuera el pueblo de Israel. Es decir, la salvación llegó de los judíos. La Virgen María era judía, Jesús era judío. Si nosotros tomásemos una máquina del tiempo, por ejemplo, y le preguntásemos a la Santísima Virgen María si ella es católica, probablemente nos diría que no, nos diría que es judía. Es decir, esta comunidad mosaica, esta comunidad que resulta de todo el proceso histórico mediante el cual Israel se forma como nación, pues es también un antecedente de la Iglesia. Por esta razón, nuestra lección dice que no existe ni ruptura ni sustitución, sino la elevación de una economía, la economía del Antiguo Testamento, a la otra, la del Nuevo Testamento. Y esto es muy importante para entender la relación entre la Iglesia Católica y la religión judía. O sea, el Dios de los católicos es el Dios de los judíos. Eso se sabía desde los primeros días de la iglesia. No tenemos un Dios distinto al Dios de Abraham, al Dios de Isaac o al Dios de Jacob. Al contrario, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es nuestro Dios. ¿Ok? Es al mismo Dios al que nosotros le rezamos, al que le pedimos, al que le suplicamos, al que alabamos y al que adoramos. Decía el Papa Juan Pablo II en relación a este tema, los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe, es decir, ellos creyeron antes que nosotros, ellos nos enseñaron y nos transmitieron los fundamentos de la fe. Y la comunidad del Sinaí pues también anuncia a la iglesia. La comunidad del Sinaí estaba compuesta por individuos de diversas nacionalidades, de diferentes extracciones. Sin embargo, están todos ahí reunidos, expectantes a la espera de la palabra de Dios. Lo mismo sucede con la iglesia en nuestros días, formada por personas de diferentes extracciones sociales, de diferentes condiciones económicas, de diferentes naciones, pues está también reunida y expectante a la palabra de Dios que va a ser explicada no por boca de Moisés como en el Antiguo Testamento, sino por boca del vicario de Cristo, que es el Papa. Y Moisés también es una prefiguración de Cristo en dos sentidos. Primero, por la intercesión. O sea, Moisés intercede por el pueblo incluso cuando han pecado y se han hecho un becerro de oro, pues Moisés eh, habla con Dios y trata de calmar su enojo intercediendo en favor del pueblo. También Jesús intercede por nosotros todavía en la cruz siendo crucificado, pues intercede por todos nosotros los pecadores diciendo, Padre mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y también Jesús anuncia a Cristo en otra perspectiva o en otro sentido que es el de, el de la ley. Por medio de Moisés reciben los judíos de Dios el decálogo y por medio de Jesús recibimos nosotros los cristianos la ley suprema del amor, que también es de inspiración divina, que no supera, perdón, que no se superpone, sino que supera a la antigua ley, la perfecciona, no la anula.
El decálogo no está anulado, ha sido perfeccionado por la ley del amor. Observemos también la promulgación de la ley de Dios en el Antiguo Testamento con Moisés, una figura pues obscura, ¿verdad? Con rayos, con fuego, con humo, con temor por parte de la gente. Dice la Biblia que incluso cuando Moisés hablaba con Dios, los judíos le pedían que no subieran ellos, porque eso quizás les podría costar la vida. En cambio, Jesús pues predica su nueva ley en medio de un ambiente mucho más amable, de amor, de amistad, de bondad, de confianza, sin temor, que también es muy importante, y a lo mejor también sin el aparato, digamos, que rodeó a la promulgación de la antigua ley. No hay fuego, no hay truenos, no hay terror, no hay nada. ¿Ok? Solo hay una nueva ley que perfecciona la antigua y que es la ley del amor. Los profetas en el Antiguo Testamento cumplían esa función de ir proclamando la palabra de Dios a aquellos pocos que todavía se consideraban o se conservaban fieles a la antigua alianza. Jesús va a hacer lo mismo. Jesús va a caminar por los caminos, visitar los pueblos y las ciudades, reuniendo a todos aquellos que son parte de ese resto fiel que todavía se mantiene fiel a Dios, que no ha doblado su rodilla frente a los ídolos, que no ha sucumbido a la influencia cultural de su tiempo, particularmente de la filosofía griega y de la religión griega y romana, que eran hegemónicas en las épocas de Jesús. Un, un momento histórico muy importante es cuando los deportados judíos regresan de la cautividad de Babilonia. Cuando ellos regresan, por decirlo así, calientes, detestando cualquier forma de idolatría, cualquier forma de paganismo. Y esto se ve reflejado precisamente en varios elementos que contribuyen a forjar la identidad nacional. Ahora tienen un solo Dios, no aceptan más. Son un solo pueblo, no muchos pueblos. Y toda esta unidad que ellos alcanzan después de retornar de Babilonia se va a transformar precisamente en un culto al templo. Es decir, el templo va a ser la manifestación concreta de piedra, si quisiéramos decirlo, de la unidad alcanzada por el pueblo de Israel. En ningún otro lugar se puede adorar a Dios que no sea en el templo. Por eso en los años sucesivos va a haber una especie de confrontación entre los judíos y algunas personas también de origen judío, como los samaritanos, que rendían culto a Dios y a otros dioses en lugares alternativos como los cerros, como los árboles sagrados o postes sagrados, etcétera. Entonces, el templo es sinónimo de unidad y esta unidad se va a mantener en el pueblo de Israel durante mucho tiempo. Después, el pueblo de Israel a lo mejor se va a dividir en dos reinos, pero la tendencia a la unidad y el ideal unitario va a seguir estando presente. Bueno, decíamos, hay tres elementos forjadores de la nacionalidad judía. El primero es Dios mismo, autor de la nacionalidad judía, el culto, que solo puede ser dado en el templo, y la comunidad, que brota precisamente de ese sentimiento de tener un solo Dios y un solo culto. Eh, Esto a lo mejor es un poquito difícil entenderlo para nosotros porque nosotros somos católicos, pero en el pensamiento judío, Yahvé es el Dios nacional hebreo, el Dios de Israel en medio de todo el universo de dioses que cada pueblo tenía. En el Antiguo Testamento cada pueblo tenía su propio Dios. ¿Sí? De hecho, en las guerras, por ejemplo, se tomaban como guerras entre naciones, pero también como guerras entre dioses. Eh,
Dios es el gran fundador de la nacionalidad israelita y Dios y su pueblo se ligan por medio de un pacto de pertenencia recíproca que a la letra dice: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Es decir, hay una relación muy particular entre el pueblo israelita y su Dios. No es nada más una relación de culto o de alabanza o de adoración, sino va mucho más allá. El culto, eh, así como Dios nos da todo, el pueblo de Dios corresponde a Dios con una manifestación exterior que constituye el culto. Esto lo podemos leer en el Antiguo Testamento, en el Levítico y en el Deuteronomio. No es que Dios necesite de nuestra adoración o de que nos inclinemos frente a Él o que si nosotros nos inclinamos Él es más Dios o menos Dios. El culto lo que se propone hacer es que Israel se mantenga fiel a la alianza y el sentido de comunidad que se deriva de todo lo anterior. Ningún otro pueblo en el mundo tiene más desarrollado el sentido de comunidad que el pueblo judío. Este sentimiento de comunidad mantiene a Israel libre de las fuerzas centrífugas de la idolatría y de las degeneraciones de los pueblos vecinos. Las costumbres se pegan, los hijos se casan y podría ser incluso que se casaran con alguien que no era israelita. Entonces trataban de cuidar que no se perdiera nadie. Este sentimiento de comunidad también incluye el espíritu de servicio, el sentido de responsabilidad, el de sacrificio de lo personal y en general la búsqueda constante del bien común sobre los intereses individuales. Ahora vamos a considerar un tema muy importante. Nosotros los cristianos nos consideramos el pueblo de Dios. Esto a pesar de que no somos judíos y en el Antiguo Testamento se asume que los judíos son los integrantes del pueblo de Dios. Y vamos a explicar esto a partir de un personaje central en la historia de la salvación que es Abraham. Y en Abraham se realizan tres momentos importantes que de una u otra manera contribuyen a definir su perfil. El primero de ellos es su elección. Dios lo elige a Abraham como nos elige a nosotros para integrar su pueblo de manera gratuita, sin mérito y sin merecimiento alguno por parte del elegido. Para asegurarse la cooperación del hombre en su plan de la salvación, Dios le promete a Abraham bienes, en este caso pues una descendencia abundante. Esta es la promesa, una descendencia abundante. Quizás para nosotros en nuestra época sea un poco difícil entender la naturaleza de esta promesa, sin embargo en las épocas de Abraham muchos hijos eran sinónimo de riqueza. Y bueno, Dios con Abraham hace una primera alianza, que es una alianza muy particular. Dice: por tu descendencia se bendecirán todas las naciones, nos dice el Génesis capítulo 22. Y bueno, ya posteriormente pues esta alianza va a cambiar de términos cuando se extiende a todo un pueblo por medio de Moisés para transformarse en una alianza de pertenencia recíproca. Nosotros llamamos a Abraham padre de los creyentes porque fue el primero que sin ver creyó, y nos consideramos hijos de Abraham no según la carne, lo cual sería imposible, sino según la fe. Los que hemos creído en la resurrección de Cristo creemos también que somos parte del pueblo de Dios. Y esta es la raíz más profunda de la iglesia. Se podría decir que es el acontecimiento histórico más importante, más antiguo, de donde se arranca la historia de la iglesia propiamente como comunidad que produce tanto salvación como vida comunitaria. Hay una cuestión muy importante de la que hay que partir nosotros para entender todo esto del tema de las alianzas. Aunque Dios hace una alianza con Abraham y esta alianza posteriormente se convierte en una alianza con todo un pueblo a través de Moisés, vamos a ver que a lo largo de los siglos se repitieron las infidelidades de Israel hacia esta alianza pactada con Dios. Sin embargo,
Dios continúa siendo fiel a su alianza a pesar de que los israelitas traicionan una y otra vez los términos de la alianza, yéndose a buscar otros dioses, adoptando las costumbres detestables de los pueblos paganos. Bueno, pues Dios sigue siendo fiel a los términos de su alianza. Y esa es una naturaleza, una característica específica de Dios. Dios es fiel, aunque el hombre falle, aunque el hombre sea defectuoso, aunque el hombre se equivoque o incumpla, Dios sigue cumpliendo, sigue estando ahí y sigue siendo Dios. Muchas gracias por tu atención, esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.